Este programa puede ser visto por toda la familia. Amables televidentes de Teleboyacá, bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana. Soy Byron Mejía Cardona. Hoy traigo un tema espectacular como siempre porque ustedes mismos lo han solicitado y son las pensiones. Es un borrador que por ahí se le encontró al gobierno actual sobre las pensiones, lo que puede pasar. Recuerden que la mesada 14 las quitaron y no nos dimos cuenta en Colombia. Es por eso que hemos invitado a un experto en el tema de las pensiones y es el doctor Germán Guerrero. Con él vamos a charlar, vamos a interactuar. ¿Qué va a pasar con la pensión suya, con la mía, con la pensión de todos los colombianos? Doctor, bienvenido a Convivencia Ciudadana. Muchas gracias, Byron. Nuevamente estamos en este medio de comunicación precisamente para darle a conocer a todos los televidentes todo lo que en este momento está proponiendo el gobierno de Duque en cuanto al tema laboral y el tema de pensiones. Bueno, se está hablando de una posible, y ella dijo en televisión, la ministra de Trabajo dice que es simplemente un borrador, que por este año no. Ella no dijo no, sino que por este año no. Por eso vamos a invitar a todos ustedes, al señor de la tienda, a la carnicería, al médico, al que trabaja independiente, a todos en general que nos toca, para que nosotros empecemos a estar atentos, alertas, qué es lo que va a pasar en Colombia. Yo sí los invito a ustedes de una manera buena, organizada, pacífica, que no nos vamos a dejar dar más duro de la pensión. Colombia es un país donde a toda hora vienen las recomendaciones internacionales, porque de ahí es donde salen, ¿cierto? Claro que sí, de hecho viene la recomendación viene de la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, para hacer las modificaciones precisamente en cuanto al tema salarial y sobre todo pensional en Colombia. Bueno, hagamos una cuestión, empecemos por el derecho, digo yo, y es la parte laboral, porque nosotros cuando trabajamos, el decir es para ver si alcanzo una pensión. El colombiano cada vez dice, se me está yendo la pensión, el otro dice, no, ya no alcanzo la pensión. Y es un concurso como que los colombianos a ver quién llega a la pensión. La cuestión es la siguiente, otra propuesta que le vi por televisión a la ministra es que dice que está contemplando la idea simplemente de la contratación por horas. Doctor, recuérdale a la gente que en las mujeres es el 57 años de edad. Estamos en una edad de 57 años para mujeres y 62 años para los hombres. Lo que quieren es igualar estas edades, es decir, tanto hombres y mujeres que queden en 62 años. Y el proyecto también contempla que a futuro el mismo se aumente la edad. Bueno, eso yo le voy a hacer una pregunta. Dentro de la parte constitucional, dentro de esa parte, si es algo legal, me refiero a los que ya se ganaron la pensión y a los que están o ya cumplieron las semanas. ¿Eso sí es legal? Indiscutiblemente, Byron, lo que tiene que ver con los derechos que se encuentran adquiridos por vía constitucional, ya no hay lugar a modificarlos o reformarlos. Ya lo que entrarían es para las futuras generaciones que indiscutiblemente empiezan en todo el tema de cotizaciones y esos son los que van a entrar entonces a buscar una posible pensión en Colombia. Lo cual obviamente cada día se pone un poco más complicado porque la expectativa de vida sigue siendo la misma. Entonces, indiscutiblemente, alcanzar una pensión en Colombia, que lo normal es que una persona lo pueda entrar a disfrutar aproximadamente 16 años. Ya el proyecto lo que busca es que una persona pueda entrar a disfrutar ese tiempo pensional, estamos hablando de aproximadamente 9 años. Bueno, cuando ella habla de pronto de esto de las horas, la contratación por horas, ¿cuál sería el impacto que crearía en estos momentos para la sociedad colombiana, sobre todo estos jóvenes o de pronto una persona pues adulta, pero ya va en ella si ha cotizado o no ha cotizado? ¿Esto sí será que un joven de 20, 22, 25 años se alcanza a pensionarse en Colombia? No, indiscutiblemente ese tema de la contratación por horas es nefasto, sobre todo, vuelvo y lo digo, por el tema pensional, porque indiscutiblemente las cotizaciones como tal va a generar lo que es una informalidad. Si difícilmente vemos que en Colombia verdaderamente se entra a hacer una cotización al sistema de seguridad social, tanto en salud como en pensiones,
en las personas que ostentan una calidad de 8 horas, una jornada completa. Ahora imagínese usted cómo funcionaría el tema cuando esa jornada equivalga solamente a cierta cantidad de horas. Bueno, hablando, aparte de eso, para que ahorita andemos en el tema, y ese se menciona Colpensiones. Recuérdameles, por favor, a todos los televidentes, hay unas modalidades, hay unos fondos privados, está Colpensiones, cuéntales ahí, y fuera de eso, por favor, ¿qué pasaría? Estamos hablando de lo que pretenden, para que después no nos salgan a decir que nosotros afirmamos, nosotros estamos viendo lo que ustedes dijeron por televisión. Es una iniciativa como tal, que obviamente el Congreso de la República tendrá que entrar a analizar. Lo que busca esta reforma básicamente es acabar con Colpensiones. Colpensiones, hay que recordar que es el antiguo Seguro Social, este es el fondo público. En Colombia existen dos, digamos, fondos por los cuales ustedes pueden pensionar, que es el fondo público, que es Colpensiones hoy día, y el fondo privado, que son diferentes fondos, como por ejemplo Porvenir y Protección. Estos fondos privados son los que en este momento ostentan, digamos, la mayor cantidad de afiliados y de usuarios, y eso se trasladó desde la ley 100 del año 93, que fue la ley que expidió en ese tiempo. La iniciativa fue de Álvaro Uribe Vélez. Esta ley modificó que precisamente todo ese tema, ese compendio pensional, la mayoría pasara a los fondos privados, que indiscutiblemente es casi de los banqueros del país. Entonces, en ese orden de ideas, pasamos del RPM, que es el régimen de prima media, que lo que buscaba precisamente era que los que estuvieran en la parte inicial en su vida cotizando pudieran pagar las pensiones de las personas que estaban ya en retirada. Pero en el otro régimen, es decir, en el régimen privado, que estamos hablando del RAIS, el régimen de ahorro individual con solidaridad, en este régimen lo que se busca es que cada persona que cotiza pues está teniendo un ahorro. Cuando ese ahorro se alcance, que está aproximadamente entre 230 y 250 millones de pesos, allá a la persona se le va a reconocer una pensión. Bueno, cuéntanos también, hablando de pensiones y ahondando bastante, ¿quiénes tienen derecho a una pensión en Colombia? Bueno, para el tema pensional en Colombia hay que ser muy precisos en lo siguiente. Y es que en cuanto al tema de la edad para las mujeres hay que alcanzar la edad de 57 años y en los hombres los 62 años. Estamos hablando en el año 2019, puede ser que eso varíe o cambie. Adicionalmente también hay que mirar el régimen de las semanas. En este momento se están precisando que son 1.300 semanas cotizadas, entonces habría que cumplir los dos requisitos, tanto el requisito de semanas como el requisito de la edad. Eso estamos hablando en el fondo público. Si entramos al régimen privado necesitamos 1.150 semanas cotizadas y alcanzar el monto ahorrado que anteriormente habíamos mencionado. ¿El monto es qué, en dinero? El monto es en dinero, obviamente ya esta cuenta ya es una cuenta individual, pero llaman régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el RAIS. Bueno, recomendaciones en estos momentos cuando usted ve que ellos se la están craneando, como decimos coloquialmente. ¿Qué va a pasar en Colombia de pronto si nosotros nos quedamos callados y nos descuidamos? ¿Qué puede pasar en Colombia en este futuro? Lo que pasa es que el tema pensional en Colombia va a quedar, digamos, vago. No recomendaría que esto sucediera porque indiscutiblemente cuando la persona se puede pensionar por el régimen público siempre va a haber alguien que le responda. En este caso estamos hablando del Estado. Pero más por el contrario, cuando estamos hablando de un régimen privado, en ese tipo de situaciones, esa plata que cada persona cotiza mes a mes es sometida a unas inversiones. Esas inversiones pueden ser, por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York, y esas inversiones pueden ser a la alza, a la baja. Entonces, indiscutiblemente, el dinero que usted está cotizando mes a mes, porque a eso hay que sacarle unas utilidades, entonces si ese dinero, obviamente, esa inversión no prospera, indiscutiblemente ese ahorro se va a ver disminuido, deteriorado. O sea que desde ese punto de vista no es recomendable el régimen privado, pero hay que hacer una precisión también. Y es que cuando, por ejemplo, la persona tiene la edad, pero no tiene las semanas y desea la devolución de su dinero, en el régimen público estamos hablando de una indemnización sustitutiva de pensión que equivale a una devolución parcial conforme a un cálculo actuarial que traduce básicamente es una devolución de esos dineros que usted dio, pero no de forma total. En cambio, cuando hablamos de esa devolución de saldos en el régimen privado, es exactamente el monto que usted aportó más las utilidades que estos montos hayan, digamos, generado. Así que en ese orden de ideas sí sería más beneficioso el régimen privado, pero yo siempre he recomendado el régimen público porque en el régimen público el Estado no se va a acabar. El Estado siempre va a tener la obligación de responder y en ese orden de ideas es donde me parece un poco más beneficioso el régimen público. Lo cierto es que estamos entrando en una generación de globalización
y en unos estados que estaban trayendo a colación el neoliberalismo, y en eso lo que busca el Estado es desprenderse completamente de todas las obligaciones y responsabilidades. Por eso es que quieren acabar con el pensiones. Bueno, la gente se pregunta muchas veces en sus casas, y lo he dicho yo algunas veces, qué dicha que a estos señores congresistas les tocaran precisamente esa parte de la pensión, pero ellos crean las leyes, y por eso yo invito desde Convivencia Ciudadana que debemos de hacernos sentir. Porque, doctor, el 21 de este mes de noviembre, Dios mediante, habrá una marcha gigantesca en todo el país, donde se han sumado los profesores, los maestros, la rama judicial, nosotros los funcionarios públicos vamos a marchar, y todas las amas de casa, todo el que tenga que salir que le duela. ¿Por qué? Porque es que definitivamente estas leyes son creadas precisamente como para, pues, o sea, dejan en el limbo, dejan descuidado el pueblo colombiano. Es inaudito qué pasaría con pensiones que nosotros seguimos sacando la cara por él. Si desaparece, ¿cuál es la idea de transformarlo en qué? Claro que sí, no, si desaparece con el pensión, ya todas las cotizaciones serían privadas, sí. Entonces, obviamente, esto es lo que van a beneficiar es al gran sector financiero colombiano, que son en última los que juegan con la plata de los colombianos. Por ejemplo, Sarmiento Angulo, que fue de los que intervinieron en la contratación de la Ruta del Sol y prestó plata de su grupo aval, de los bancos de Bogotá Occidente, Popular y Avevillas, para precisamente que el Estado pudiera financiar eso. Es decir, hacen financiaciones con la plata de los ahorradores colombianos y no pasa nada en este país. Entonces, indiscutiblemente, el rico más rico y el pobre más pobre. Bueno, qué belleza de todas formas estos magos. Por eso yo diría que no solamente esa mafia que se ha descubierto en el fútbol, usted que pone la camiseta amarilla y todo, ¿no? Lo he visto. Pero aparte de eso, es esta situación de las EPS, la parte de la pensión, los fondos privados tienen sus dueños propiamente, y ahí es donde se le da precisamente esa gabela, como decimos nosotros coloquialmente, para que ellos cada día quintupliquen su capital. Claro que sí, de hecho, porque es que las cotizaciones como tal son obligatorias, Byron. Entonces, al ser obligatorias, indiscutiblemente es un negocio que ya está amarrado, que siempre va a generar una percepción de lucro para ellos. Porque qué tan difícil es que usted me preste una plata y yo le digo, bueno, yo voy a poner a hacer con esa plata una inversión, y pues si ganamos, ganamos todos, y si perdemos, pues pierdes tú porque tú eres el de la plata. Sí, entonces, porque ellos siempre mes a mes van a percibir una utilidad precisamente de ese dinero que se encuentra. Entonces, están trabajando con su dinero, que indiscutiblemente le toca a usted aportarlo porque es una obligación legal, y pues por si usted quiere trabajar, obviamente, y el empleador desea contratarlo a usted, está obligado a hacer esa serie de cotizaciones. Ahí es donde el negocio para ellos se vuelve muy lucrativo, y es donde todo el pueblo colombiano tiene que entrar a, obviamente, exigir sus derechos, a hacer que se respete lo público, porque indiscutiblemente estamos en esa época de que el Estado se quiere liberar de todas las cargas públicas como tal, y obviamente pasando por encima de la venta de las gallinitas de oro. Por ejemplo, lo que pasó con, si no estoy mal, Isagen, empresas muy rentables, muy prósperas, pero lo que buscan es precisamente acabar con dichas empresas, venderlas a X valor, en algunos casos descapitalizar la empresa para venderla a un precio muy económico, y obviamente liberarse de cualquier carga o responsabilidad futuro. Bueno, una de las situaciones que aquejan en estos momentos Colombia, y precisamente es eso, lo que es la salud, lo que es precisamente la jubilación, la pensión. ¿En qué momento se adquiere esa pensión o en qué momento se pierde la pensión? Me hago entender. Aprovechando que usted venía hoy para nuestro canal, hay una dama que me dice que ella se casó, enviudó y a ella le llegó la pensión. ¿Qué hay de cierto si ella se vuelve a casar, si pierde esa pensión? Pero me la contesta enseguida cuando regresemos de unos mensajes institucionales en Convivencia Ciudadana. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.
señal de cable tiene consecuencias. Continuamos con Convivencia Ciudadana, llevando a ustedes en sus hogares conciencia, para que cada uno vaya tomando conciencia que Colombia es un país folclórico, un país lindo, un país hermoso. Nada hemos dicho que no tenga que ver con la realidad. Amiga, amigo, la pensión nos toca a todos. No vamos a permitir que desaparezcan a colpensiones. Yo diría que los que hemos cotizado en Colombia, que somos demasiados, podemos defender nuestra entidad. Y yo siempre estoy convencido que con educación, con argumentos, doctor Germán, y con ese empoderamiento de esa institución, yo digo que el gobierno no nos puede quitar lo que nosotros ya nos apropiamos de él. Sí, claro que sí. De hecho, hay que salir a marchar, a exigir los derechos como tal. Hay que mirar los países hermanos cómo están protestando precisamente por sus derechos. Caso Venezuela, Chile. En ese momento se encuentra una situación complicada Bolivia por el tema de las elecciones que se desarrollaron hace aproximadamente 15 días. Así que Colombia no puede ser la excepción en la lucha de sus derechos e intereses, porque estamos ante una clase política que se está dejando dominar por no solamente unos intereses particulares, sino que además de ello por unos intereses internacionales, como son los que tienen que ver con la OCDE y con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que desde el punto de vista de una política internacional o una política externa, están desarrollando, están haciendo que nuestro legislador colombiano tome unas decisiones que son manifiestamente contrarias a los intereses del pueblo colombiano. Bueno, entonces ahora sí le voy a aclarar más la pregunta. Hay una dama que enviudó, a ella le quedó la pensión de ese marido, de ese esposo, pero pasó el tiempo, me dice ella, y hoy en día charla con alguien y están conviviendo. ¿Qué hay de cierto que eso es una causal para que Colpensiones le retire la pensión que ella se ganó con el exmarido? Indiscutiblemente, en ese caso en particular, hay que entrar a analizar precisamente que toda persona tiene derecho a rehacer su vida. Indiscutiblemente, si ya en este momento está, digamos, beneficiada por este sistema pensional, que estamos hablando de la pensión de sobreviviente, no habría lugar a una razón por la cual se la tuvieran que entrar a remover. Piénsese, Byron, de aquella situación en la cual, digamos que el fondo de pensiones tendría que estar detrás de la persona para verificar si esa persona verdaderamente está saliendo o no con alguien, pues no, desarrollando como una función policial o fiscalizadora. Eso es completamente imposible, porque una vez se le entrega a la persona, digamos, esa pensión, mes a mes lo que tendrá que hacer el fondo es entrar a hacerle las consignaciones respectivas y periódicas ciertas y sucesivas, razón por la cual indiscutiblemente no habría lugar precisamente que le retiren ese beneficio, que ya por cierto es un derecho adquirido, Byron. ¿Una pensión se pierde por qué? El tema de las pensiones precisamente se podrían, digamos, entrar a perder básicamente cuando exista colusión o fraude en el momento de la adquisición de la misma. ¿Cómo es cuál? decir, que no se cumplan con los requisitos para poderse pensionar. Estamos hablando, como habíamos hablado anteriormente, el tema de semanas y el tema de edad. Y que indiscutiblemente por esas personas, ciertas personas, que casi no existen en Colombia, que alteran resultados en computadores o hacen modificaciones en documentos de identidad, se puede adquirir una pensión de una forma fraudulenta, induciendo error precisamente a la entidad que la está reconociendo. En ese tipo de situaciones se podría entrar a perder ese derecho como tal, que fue adquirido de una forma irregular, y adicionalmente pues las investigaciones que correspondan por parte de la Fiscalía General de la Nación, como por ejemplo la falsedad en documento. Bueno, ¿qué más da pie para perderse? Voy a poner otro ejemplo. La pareja. Muere él, le queda a ella. Muere ella y entonces si no hay hijos o personas interdictas, ahí muere la pensión. Indiscutiblemente, si no hay a quien darle, digamos, esa pensión de sobreviviente, no habría, digamos, esa cadena para que se le fuese entregada a otra persona. Bien lo que vos decías, Byron. Si la persona tiene un hijo menor de edad, se le puede quedar con esa parte de la pensión. Que es un mayor de edad pero tiene menos de 25 años o tiene hasta los 25 años pero está estudiando, también tendría derecho a recibir este beneficio como tal. En caso contrario, pues no habría a quien entrar a trasladarle, digamos, este beneficio, razón por la cual hasta ahí llegaría la pensión. Nos escribe una oyente del barrio El Salvador y nos afirma, nos dice algo y nos comentó: a ella le asesinaron el esposo ya tenía las semanas
y ya tenía la edad, o sea, ya cumplía con los requisitos, pero solo llevaba un día trabajando en una empresa de taxis. Él ya cumplía, esa noche lo asesinaron y no estaba afiliado a nada, absolutamente a nada. El patrón lo puso a trabajar así y es una reconocida empresa de taxis. Ahí están en el dilema, en una demanda que se interpuso, que hicieron, me cuenta ella, doctor, ahí hay forma de que se reconozca esa pensión. Habría que entrar precisamente a desarrollar las demandas respectivas ante un juez de la República para el reconocimiento de la misma. Habría que entrar a analizar en el caso de la pregunta que me está manifestando en qué régimen estaba, porque si estamos hablando del régimen privado, existen unos requisitos adicionales que el señor tuvo que haber cumplido en vida anteriormente. Entonces habría que analizar esa pregunta y ampliarla un poco más, porque no sabemos si él estaba cotizando al régimen público o al régimen privado. Al privado. Pero al privado, están en el privado. Bueno, en el caso de los privados estamos hablando de que para poder adquirir esa pensión se requerían que el señor hubiese cotizado las últimas 50 semanas. Entonces no sabemos si el señor las estuvo cotizando o no. Ahí es donde entonces entrará precisamente el abogado o la abogada defensora a entrar a demostrarle al juez si eso existió para el reconocimiento de la misma. En el caso contrario, ella como digamos la cónyuge de él en vida, pues podría entrar a hacer una solicitud de, por ejemplo, una devolución de aportes, y ya hacemos la precisión de que es una devolución de aportes porque estamos hablando del régimen privado. Muy bien. Bueno, hay una situación que hemos escuchado también que muchos a veces desconocen. ¿Hay un tiempo límite para uno pasarse de un fondo privado a Colpensiones en este caso? ¿Qué edad se requiere o cómo es la situación? El tiempo límite como tal, estamos hablando de 10 años antes de cumplirse precisamente el tema de la edad que se requiere para pensionarse. A los 52 los hombres. 57 las mujeres y 62 los hombres. Una vez vencido este plazo, pues no habría lugar. No obstante ello, recientemente se ha podido lograr que, no obstante que ya hayan cumplido y que falte menos de los 10 años para poderse pensionar, por vía de acción de tutela, que en muchos casos, faltando 3, 4, 5 años para pensionarse, se puede hacer el traslado de régimen. Y eso básicamente sucede porque hace un tiempo, mucha gente, cuando salió la ley 100 del 93, se pasó del régimen público al privado, tras, digamos, una información errada que empezaron a expresar mujeres que contrataron, los fondos privados contrataron muchas mujeres para entrar a seducir precisamente todas estas personas. ¿En serio? Sí, claro, esto es de conocimiento público. Muchas mujeres hermosas entraron a hablar con los señores que ya... ¿Con los adultos? Con los adultos mayores, y a decirle, bueno, este régimen privado es mucho mejor, usted se va a pensionar simplemente alcanzando menos tiempo, 1150 semanas, no 1300 semanas. Entonces obviamente hasta ahí la información para cualquier persona dice, pues mejor me voy para el privado, pero la información no estaba completa. Así que en muchas ocasiones, por el hecho de existir ese error en la información, se ha logrado que muchas personas se cambien nuevamente al público. Bueno, hay un deporte en Colombia que yo he visto hace mucho rato, y en Venezuela y en América Latina y donde sea, pero voy a hablar por mi país, y es la infidelidad. Eso es un deporte acá, que entre otras cosas, cuando se va a un estrado judicial o se va a una demanda, usted que conoce más, es una falta gravísima. Pero aquí lo toman como un deporte. La pregunta es esta: él se va de la casa y no se va para donde la mamá ni para donde la mamita, sino para donde la mamacita. Entonces ya hace vida con ella ya. La cuestión es que él fallece, y entonces, ¿qué derecho tiene la una, qué derecho tiene la otra cuando él no se separó legalmente de su señora principal? Bueno, ahí hay un tema de vacío en la pregunta, y te voy a decir el por qué. Y ya estamos enfocándonos un poco en todo lo que tiene que ver con el artículo 154 del Código Civil, que consagra unas causales, por ejemplo, para solicitar el divorcio como tal. Si estamos hablando de que esa pareja que estaba legalmente casada, existía un matrimonio, o por el contrario existía una unión marital de hecho. Si existía un matrimonio, estamos hablando de toda la regulación legal del Código Civil, y que las causales están en el artículo 154 del mismo. Pero si estamos hablando de una unión marital de hecho, estamos hablando de la ley 54 del 90, y también existe otra cosa muy diferente. Porque si estamos hablando de un matrimonio, Byron, indiscutiblemente con la primera persona con la que él, digamos, se unió en matrimonio, habrá nacido, salvo que hayan hecho capitulaciones matrimoniales, habrá nacido algo que se llama sociedad conyugal. Y en ese orden de ideas, si él tiene una sociedad conyugal vigente y se va a vivir con otra persona sin haber hecho el respectivo divorcio ni la liquidación de los bienes, esa sociedad conyugal va a seguir vigente. Y en ese orden de ideas no nacerá una nueva sociedad conyugal. El tema está en el punto pensional, que lo que sucede y acontece es que no obstante que tenga una sociedad conyugal vigente y esté casado con alguien,
si se va a compartir los últimos 5 años de vida con otra persona, en ese orden de ideas a esa persona sí le va a corresponder parte de la pensión, no el 100%, porque recordemos, él está casado con otra persona. ¿Y por qué? Porque otra persona adquirió, digamos, ese derecho por tener una convivencia por más de 5 años. Por eso acontecía mucho que aparecían chicas de 25 años enamoradas del señor que tenía 83 años, ¿cierto? Pero era detrás del tema pensional. Entonces la misma Corte Constitucional le puso un freno al tema y dice, bueno, se va a poder adquirir esa sustitución de esa pensión, que esa pensión de sobreviviente quede para usted, siempre y cuando usted haya cumplido el requisito de esos últimos 5 años de vida haber estado con la persona. Al menos haber cumplido 5 años. Puede ser que usted cumple los 5 años, 6, 7, los que sean, pero como mínimo debe tener 5 años. Bueno, usted toca algo muy grande, el alma de las personas. La Corte sí se pronunció hace poco. Tiene una gran abogada, la dama, que ella apela y ella dice, y ahí cómo comprobar que esta mujer, ¿será que es que la Corte sí llega hasta cierto punto a darse cuenta si la dama estaba enamorada o no? Si no. Se comprueba que llevaba 10 años, más de 10 años, ¿cómo se hace para uno decir, es que usted está vara por el dinero? No, es que ahí la Corte no tiene por qué ingresar a ese fuero interno del individuo, porque difícilmente va a poder entrar Claro. a demostrar si la persona tenía verdaderamente un interés romántico en esa persona o si por el contrario el interés era netamente económico. Por eso la misma Corte ha fijado la postura y es clara: haber cumplido 5 años de convivencia con la persona. Si no se cumplen los 5 años, pues indiscutiblemente no habría lugar a ello. Pero piénsese también que esa misma postura de la Corte Constitucional tiene un gran error, y es el siguiente: como somos seres humanos, es susceptible de que nosotros podamos manifestar en una notaría de que no obstante que llevaba unidos 3 meses, pues la persona va y manifiesta en una notaría que llevan 7 años de convivencia. ¿Quién contra eso? Nadie. Entonces muchas personas podrían, digamos, adelantar, digamos, ese tipo de declaraciones extrajuicio en una notaría, que obviamente rayan con la verdad, pero mucha gente lo podría adelantar porque el precepto que establece la Corte Constitucional vía jurisprudencia es de que se debe cumplir como mínimo 5 años. ¿Cómo se prueben esos 5 años? Obviamente por declaraciones de testigos, personas que han visto esa relación, que claramente han conocido y que la relación es pública, que no ha sido clandestina, de que esas personas se encontraban viviendo más de 5 años. Muy bien. Entonces, yo lo invito a que vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cables tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero.
Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal, está al aire. Continuamos en Convivencia Ciudadana con el doctor Germán Guerrero, un hombre ducho en el tema. Estamos creando conciencia de lo que pretende el gobierno nacional hacer con la pensión de todos nosotros. Estamos hablando también de una seguridad social. Estamos hablando cómo es que uno en estos momentos se pregunta por qué Colombia no está preparado en estos momentos para ponernos a trabajar por horas. Es muy difícil para usted pagar su habitación, su apartamento, para suplir esas necesidades que tenemos como personas. Y si muchas veces una persona a los 3 meses le acaba el contrato, que eso pasa porque hay varias mafias como los contratos de precisamente de trabajo, ese tipo de contratación, de prestación de la servicios, hora de labor, la prestación de servicios, ese contratista, ese contrato definido, indefinido, y esto está cogiendo cada vez más. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Y yo sí quiero preguntarle un concepto muy, pero muy personal. ¿Por qué Colombia tiende a ir hacia allá? ¿Para favorecer a unos pocos? Porque es que empleo no generan con eso. Sí, claro que sí. En ese orden de ideas lo que se está buscando precisamente es beneficiar a todo el régimen que tiene que ver con los grandes empresarios, porque indiscutiblemente el más perjudicado en este tipo de situaciones siempre va a ser el pueblo colombiano, que va a ver menoscabada su estabilidad laboral. Así que obviamente la invitación es muy clara a exigir los derechos que las personas tienen, y obviamente que estos derechos no se vayan a ver disminuidos día a día con ese tema y el sinnúmero de reformas que quiere proponer no solamente el gobierno de Duque, sino indiscutiblemente los gobiernos venideros, sí. porque valga, digamos, la precisión, y es que todos estos gobiernos que estamos viendo desde el año 2000 hacia arriba son gobiernos que se están arrollando ante las intenciones liberales de los gobiernos extranjeros y entidades extranjeras. Así que pues claramente hay que estar pendientes de toda la iniciativa legislativa, de todas las reformas que quiera proponer el gobierno, para verificar si en el caso en concreto a nosotros nos beneficia, porque están trayendo iniciativas legislativas copiadas, clonadas de otros sistemas en los cuales sí funcionan, como por ejemplo el norteamericano, sistemas en los cuales indiscutiblemente las condiciones económicas, sociales y laborales son completamente diferentes a las colombianas. Es tratar de adoptar de un sistema algo en el cual obviamente las condiciones no son las mismas. No podemos comparar a Estados Unidos con Colombia, porque indiscutiblemente manejan una moneda completamente diferente, lo que es el nivel del gasto, del Producto Interno Bruto es completamente diferente, así que las políticas no pueden ser iguales. Una pregunta, usted y yo que hemos ido a las cárceles de Antioquia, y me surge en estos momentos, una persona está por jubilarse, le falta, ya tiene las semanas, pero entonces tiene 61 años, le falta hablando de un hombre, pero le faltan 2 años, es privado de la libertad, lo privan de la libertad 8 años, ¿qué pasa ahí? Indiscutiblemente podría adelantar el trámite pensional cuando obviamente quiera el tiempo. Lo que pasa es que difícilmente lo va a poder adquirir estando en prisión. Indiscutiblemente en prisión se podría trabajar siempre y cuando pueda acceder a ese beneficio, porque es un beneficio en las cárceles colombianas poder trabajar. Dice el mismo Código Penal y Código Penitenciario y Carcelario que las personas tienen derecho a trabajar y a estudiar en las cárceles si así lo desean, pero tenemos con claridad de que la teoría es una cosa y la praxis es otra cosa completamente diferente. Ojalá hubiera la posibilidad o existiese la posibilidad de que todas las personas que se encuentran privadas o detenidas en su libertad pudiesen trabajar para que verdaderamente exista ese precepto del artículo 4 del Código Penal, que lo que busca es que las personas puedan nuevamente volver a surgir a sociedad, que las personas nuevamente puedan, digamos, volver a ser ciudadanos de bien y obviamente cambiar ese camino desviado. No, por eso. Pero entonces en este caso ya cotizó. Le faltan 2 años, los 2 años los cumplió en la cárcel. ¿Qué trámite? ¿Sí le congelan la parte de la...? No, sí cumplió completamente con la edad el requisito. y las semanas, está cumpliendo con el requisito, puede designar un apoderado para que en nombre de él haga la solicitud. Muy bien. Cuando una persona, por ejemplo, la madre,
está recibiendo la pensión, pero resulta que porque es declarada interdicta y tiene 4 o 5 hijos, ¿quién determina quién va a ser? ¿Cómo le llama? Albacea, se le llama El curador. El curador. ¿Quién determina cuál de esos 5 hijos que se están matando todos por la pensión? Bueno, listo, ahí hay que hacer varias precisiones, Byron. La Dale. primera, de esos 5 hijos, ¿cuál es mayor de edad? Y lo segundo es que, como vivimos en el gobierno de las incertidumbres, porque aquí Sí será. se expiden normas sin que se desarrolle el contexto social y sin que se socialicen, pues imagínate, Byron, que aproximadamente hace 2 meses salió una nueva ley, que es la ley 1996 del año 2019, y la cual establece que los procesos de interdicción se suspenden en Colombia. Cualquier proceso de interdicción que se esté adelantando en este momento está suspendido y la competencia será para los notarios. Y usted va al notario el día de hoy, puede ir usted a cualquier notaría No y el sabe. notario le dice, no, pues no sé cómo adelantar. No sabe. Ah, pero es que la ley 1996 dice que usted lo tiene que adelantar. Ah, sí, pero no sabemos cómo se adelanta. Entonces, como estamos en el gobierno de las incertidumbres, ahí hay un montón de errores, porque piénsese de aquella persona, Byron, que tenían el proceso de interdicción precisamente para recoger unos fondos económicos de una pensión de una persona que falleció, y no lo pueden hacer porque el proceso está suspendido. Estamos hablando de que se están vulnerando derechos de muchas personas en Colombia. Usted me hace acordar porque es que yo le estoy haciendo a usted esa propaganda va al doctor Germán para televisión. Hay otro caso porque seguimos con la pensión, porque es que Colpensiones no coge el teléfono a decir, señora, doña Carola, usted tiene una plata aquí. Eso no se ve. O sea, tiene que ser doña Carola que hable con el doctor Germán. Y entonces diga, mira, me pasa esto y esto, pero Colpensiones no hace eso. La pregunta es esta. Un señor que trabajó construcción falleció violentamente. Cotizaba, luego no cotizaba, luego volvía a cotizar por la función, lo que era trabajo de vez en cuando. ¿Esa persona tiene derechos si cotizó las últimas 50 semanas? Ahí ya lo que habría que entrar a analizar es el tema del riesgo laboral. O sea, Sí. si la muerte de él se produce laborando, indiscutiblemente la ARL tendría que entrar a hacer asumir precisamente esa carga como tal. Es una carga económica y prestacional. ¿Y si no fuera la muerte laboral? Ah, no, si no hubiese la muerte laboral, habría que entonces entrar a analizar si tenía el derecho o no tenía el derecho, tanto semanas como lo que tiene que ver con la edad, y en eso orden de ideas, si no cumplía con, digamos, los requisitos legales, los familiares lo que podrían entrar si es el fondo público, pues obviamente la indemnización sustitutiva de pensión, y si es el fondo privado, pues obviamente la devolución de los aportes, que como bien habíamos mencionado anteriormente, en el fondo privado pues se entregan lo que has cotizado más los intereses que esa plata ha generado, las utilidades, y en el fondo público obviamente, según el cálculo actual, parte de lo que usted cotizó. Bueno, una pregunta y esto queda grabado, porque aparte de eso sale a YouTube y todo a nivel mundial. ¿Es simplemente un concepto, doctor Germán? ¿Usted cree que Colpensiones desaparezca? No, indiscutiblemente el pueblo colombiano, cuando se propone definitivamente luchar por sus intereses y derechos, ha hecho y ha logrado que el gobierno retroceda. Piénsese la vez que el gobierno de Juan Manuel Santos pretendió la reforma a la justicia y esa se cayó, y la gran presión fue por redes sociales. Si el pueblo colombiano verdaderamente en esta oportunidad se manifiesta conforme a lo ha hecho en ocasiones anteriores, cuando verdaderamente se está lesionando el interés de la población colombiana, el gobierno tiene que entrar a retroceder. Así es, entonces, amables televidentes, una invitación que les hago desde Convivencia Ciudadana. Usted me llama al 300-597-7676, 300-597-7676, en Facebook, en YouTube, coloca Convivencia Ciudadana Teleboyacá y coloca Byron Mejía Cardona. Mira, te tenemos que comentar esto, dile al doctor, dile esto, porque yo también creo que si todos nos unimos no va a pasar nada con Colpensiones. Entonces, la unión hace la fuerza. Es el momento que si quiere ver desde su partido de la Selección Colombia, pero luego sale pues a marchar con nosotros. Entonces, por la sencilla razón, porque es que nos están pasando por la galleta. Y le pido permiso a los televidentes, a la oralidad, con un término muy, pero muy antioqueño. Cada vez vemos que se le están cerrando las puertas al trabajador colombiano, a la persona obrera, a la persona que está ahí. ¿Hacia dónde vamos con eso? Entonces, también lo vamos a invitar a usted para el 21 de noviembre, Dios mediante. Claro que sí, de hecho, precisamente el gobierno estaba esperando que pasara la época electoral del 27 de octubre para poder entonces entrar a implementar ese sinnúmero de reformas que son bastante despopulares, que cuentan con poco margen, digamos, de legitimidad, porque es el mismo pueblo el que se va a encargar de hacer que esto colapse. Doctor, ¿cómo te ubican?
Bueno, claro que sí, nos pueden contactar al celular 301-322-9007 o el teléfono fijo 50-55-987. En redes sociales estamos como Guerreros Abogados y en Guerreros Abogados pues somos sus principales aliados estratégicos en la defensa de sus intereses y derechos. Es una empresa nacional, ¿no? Es una empresa nacional e internacional. Nosotros contamos con cobertura no solamente aquí en Colombia, sino en México, en Panamá, en España, en los Estados Unidos y en Argentina. Muy bien. Bueno, ¿por qué usted en estos momentos, usted se va a pensionar? No, indiscutiblemente lo que establece Buena pregunta. el sistema es de que alcanzo la pensión en el año 2050. Estamos en el 2019 y cuando llegue el 2050 yo creo que ya existirán por ahí otros tipos 7, 8 reformas más, porque indiscutiblemente lo único cierto es de que el sistema está tan mal manejado que sí se requieren ese tipo de reformas. Lo que pasa es que ese tipo de reformas siempre lo que ha buscado es de beneficiar al pueblo colombiano. El gobierno verdaderamente no está haciendo unos cambios que les produzcan que tengan que desarrollar muchas horas para que esto se pueda cumplir, sino que indiscutiblemente cogen el camino sencillo, el camino más fácil, y el camino más fácil es decir, pues simplemente vamos a ampliar las horas o las semanas y listo. La idea es que, a ver, falta voluntad política. Sí, falta voluntad política, pero también a pesar de la voluntad política falta un verdadero conocimiento, verdaderamente gobiernos que sean inteligentes, y pues yo no es predicable el gobierno actual, entonces no se puede esperar mucho Byron de ese gobierno. Una persona tiene 54 años, ya tiene las semanas cotizadas, le faltan 8 años para llegar a esos 62. ¿Qué le toca hacer? Después de esperar, ¿le dan un recargo o qué pasa con ese dinero después de haber tenido todas las semanas? Si tiene todas las semanas y no alcanza, digamos, con la edad, o al contrario, teniendo la edad no tiene las semanas, pues reitero que pueden solicitar esa devolución de los aportes o la indemnización sustitutiva de la pensión, es decir, la plata no se pierde. Usted puede ser que haya cotizado parte de su vida o toda la vida, pero si no le alcanza las semanas o no le alcanza la edad, o teniendo, digamos, precisamente la edad pero no tiene las semanas, si no desea cotizar más, puede solicitar la devolución de esos dineros. Recomendación para los televidentes acerca de la pensión, de la seguridad social, porque también hay que diferenciar que existen varios tipos de pensiones, sí, que es el de sobreviviente, que es el de vejez, que es por muerte. Sí, cuéntales ahí. Lo único cierto también es que la reforma que viene pretende que una persona simplemente pueda quedar con una pensión. Hay personas que tienen 2 y 3 pensiones y es completamente legal, pero con la reforma que viene, pues simplemente la persona que tenga 2 y 3 pues quedaría con una. O sea, va a ser algo bastante nefasto para el pueblo colombiano. Nosotros pensamos que no va a, digamos, a calar ese tipo de iniciativas, y pues obviamente cada caso es muy particular, Byron, el tema pensional es muy particular, así que una recomendación en concreto pues sería a un caso hipotético, porque pues cada caso es muy particular. Una cosa es bien lo que vos decías, la pensión de sobreviviente, otra cosa es la pensión de invalidez. Lo importante es estar obviamente amparado. Si usted no está amparado ante esta contingencia, porque nadie va a decir, no, es que yo no me voy a quedar nunca inválido en una situación de esas. Usted no sabe lo que pueda suceder a futuro en su empresa. ¿Cuántos casos no hemos visto? Por ejemplo, en una cadena de supermercados de aquí de Medellín muy conocida, una vez un trabajador se le cayó encima un malacate y quedó en silla de ruedas. Entonces debido a eso lo pensionaron. Entonces indiscutiblemente pues obviamente la única recomendación que uno podría hacer con claridad es a los empleadores hacer todo el tipo de aporte y cotizaciones que correspondan conforme a ley a favor de sus trabajadores. Bueno, ese accidente que sufre el trabajador ahí no requiere de las semanas como tal porque es algo fortuito. Sí, pues es algo fortuito, indiscutiblemente esa pensión sería de invalidez y siempre y cuando se encuentre pues cotizando no habría, digamos, ningún inconveniente, tendrían que reconocerle su pensión. ¿Qué tal si nos tomamos un poco de agua de acá de Teleboyacá, que es bendita? Va a ver que es bendecida esta agua acá en Teleboyacá, y vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Amable televidente, lo invito a que usted nos escriba, nos llame, nos diga qué temas quiere estar, que le estemos presentando cada 8 días, quiere estar enterado, la gente. El doctor Germán Guerrero, doy fe de ello, es un hombre muy ducho, un hombre que tiene conocimiento de lo que está hablando. Es una persona que también ha venido y nos ha aceptado de buena voluntad esta invitación. Doctor, ¿a qué horas descansa? En las noches, a veces, en algunas noches se toman el tiempito como para descansar. Indiscutiblemente hay personas que, como yo manejo mucho la parte penal, hay personas que se comunican con nosotros en un horario, Sí. digamos, muy avanzado a la noche. Indiscutiblemente nosotros le damos soporte. Entonces, para mí la verdad, verdaderamente el ejercicio de la profesión como tal no es un trabajo, para mí esto es un hobby, para mí esto es un deporte y pues disfruto el tema. Incluso valga la oportunidad ya en este segmento decirles que sos abogado penalista, ¿no? Sí, manejo la parte penal. La parte penal. La parte penal. ¿Te apasiona? Sí, bastante. Yo creo que soy un convencido de que el gobierno nacional como tal, ante una conducta desviada, una conducta típica de una persona, se le impone obviamente una sanción. Si contra nosotros cometieran un delito, nosotros obviamente lo que vamos a pretender es de que exista un restablecimiento de derechos y una indemnización de los perjuicios causados. Pero también hay que pensar en la persona que comete esa conducta desviada, esa conducta que es punible, ese delito, y esa persona merece una resocialización. Ahí es donde el gobierno tiene que entrar precisamente a permitir que esta persona desarrolle trabajo, que esta persona desarrolle oportunidades de educación, porque mal haríamos simplemente en crear bodegas humanas donde se puedan meter a las personas en 4 paredes y decirle cumpla ahí una condena de 10, 15, 20, 30 años, pero esa persona en esos 10, 15, 20 años, como ha perdido ese arraigo social, porque ya los amigos no lo van a ir a visitar a la cárcel, puede ser que lo vayan y lo visiten 2, 3, 4 semanas después de detenido, y el resto de los años ¿qué? Se cortan unos vínculos sociales. Indiscutiblemente esta persona, como lo único que cuenta es con un vínculo que en cierta forma es tóxico, que son los mismos amigos de las cárceles, Sí. que la mayoría sí son pues culpables, hay gente también inocente en las cárceles, pues lo que hay que entrar a hacer es precisamente brindarles oportunidades a estas personas para que nuevamente se reincorporen a la sociedad, se resocialicen como tal, y obviamente esto permitiría que ese círculo vicioso se corte, porque para nadie es un secreto que una persona que cae en una cárcel y sale, pues la mayoría están propensos a reincidir, y es precisamente porque vivimos en un sistema que es carente de oportunidades, Byron. Por eso no es que le haya querido mezclar un tema con otro, sino para que ustedes sepan del conocimiento que tienes. Estábamos hablando hace un momento de esas pensiones. En Colombia no pierda la libertad y no se enferme porque se muere en vida. Hay 2 cosas conjuntas. Una, dándole duro a las pensiones, dándole duro a este tipo de contratación laboral. Por eso los tenemos a ustedes en su empresa, doctor Germán Guerrero. Y ahora, para que ustedes sepan también que cuando se trabaja en lo penal, no hay hora, ni fecha, ni calendario, porque algo fortuito sucede de un momento a otro, sobre todo que se hacen operativos en las noches, por lo general, ¿cierto? Sí, claro, hay mucho. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, el delincuente está trabajando, digámoslo así, cuando está desarrollando sus actuaciones que son punibles, el policía, la persona que presta el servicio a la sociedad no se puede tomar el lujo de descansar. Se desarrollan muchas capturas en flagrancia. Esto es cuando la persona está desarrollando una conducta punible e inmediatamente es aprendido o sorprendido en la realización de la misma. En ese orden de ideas, esta persona tendrá que ser puesto a disposición de un juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes a la captura, puesto también ante un fiscal para que el fiscal haga la solicitud al juez de control de garantías y se le den 3 audiencias concentradas que tienen que ver con la legalización de captura, la formulación de imputación y una posible solicitud de medida de aseguramiento, la cual es facultativa hacer esa solicitud por parte del delegado o la delegada de la Fiscalía General de la Nación. Listo. Cerrando el tema de las pensiones, ahí, recomendación en pensiones para dar recomendación en lo penal. Primero en pensiones, una recomendación. En pensiones hay que seguir cotizando. Hay que seguir cotizando. El sistema, digámoslo así, en sistema público es un sistema piramidal. Como decía anteriormente, los de abajo aportan a los que ya están pensionados, es decir, a los de arriba, a los que están saliendo.
Y pues obviamente al empleador hay que manifestarle claramente que hay que seguirle haciendo las cotizaciones a su trabajador, porque si le llega a suceder algo al trabajador, quien tendrá que responder económicamente es el empleador. Eso le iba a decir a los empleadores, que muchas veces, y se ve mucho, Se ve bastante. bastante, ¿cierto? Que van colocando a la gente a trabajar y entonces cuando menos pensaron tuvieron un accidente, Un percance. y ahí es donde tienen que asumir toda la Así responsabilidad. Por eso lo que yo le decía ahora del señor que asesinaron dentro del taxi, el debate y lo que se está discutiendo es porque él ni siquiera estaba asegurado cuando tenían la obligación de asegurarlo, Claro, independientemente a lo que sea, ¿cierto? Así es. Doctor, estamos con usted, con su empresa, están ubicados en la ciudad de Medellín, ¿no? Estamos ubicados en Medellín, estamos ubicados en Pereira, en la Dorada Caldas y en Bogotá. En Pereira estamos en el edificio El Diario del Otún. En la Dorada estamos en el Centro Comercial Dorada Plaza. Y en Bogotá estamos contiguos a Salitre Mágico. Muy bien. Y un saludo muy especial a Francisco, ¿no? El hombre que viene trabajando con usted, con su empresa. Un saludo muy especial a toda la gente de su empresa. ¿Quién Claro es? que sí, en ese momento estamos con Francisco, un abogado venezolano. Estamos con Estefany Botero, también hace parte de la infraestructura aquí en Medellín. Y con Orlando Marín, también es abogado de la Universidad Luis Amigó. En Pereira estamos pues con el doctor Hernán Cortés, es un abogado de más de 25 años de experiencia litigando, es docente universitario de la Universidad Libre de Pereira, con Alison Aguirre también en Pereira, con el doctor Leonardo en Bogotá, y sin contar pues un sinnúmero de abogados que nos dan el soporte en Estados Unidos, en México, en España, en Argentina. Entonces pues a todo el equipo obviamente vamos a seguir brindando estos tipos, digamos, de acceso a la información para toda la sociedad colombiana, porque si algo tenemos nosotros en Guerra Abogados es precisamente que creamos capacitación virtual. En YouTube nos pueden seguir como Guerra Abogados y ahí van a encontrar un sinnúmero de videos que hablan de temas jurídicos, no solamente aquí en Colombia, sino en el exterior. Muy bien. Antes de terminar, ¿votó ahora las pasadas elecciones? Claro que sí. ¿Sí? Sí, claro, hay que cumplir con ese compromiso y es un deber social. Ahora sí. Yo de todas formas estoy haciendo con usted un programa radial. Estamos en la emisora Minuto de Dios 1230M, la señal del cielo. Ya llevamos 205 programas y en el programa anterior estuvimos invitando a la gente a votar. Claro, Menos sí. mal ya Colombia vuelve a su calma dentro de esas redes sociales que envían todos estos candidatos y toda esta gente, pero agradecerle a usted públicamente, que es un deber mío, por haber invitado a la gente a votar, doctor. Claro que sí, no, muchas gracias Byron. Nuevamente la intención plena es de que la sociedad colombiana entienda el deber que tienen como ciudadanos y obviamente a ejercer el derecho al voto. Piénsese que por ejemplo en el pueblo donde yo nací, el que perdió la alcaldía, el que quedó de segundo, perdió solamente por 24 votos y no hubo asonada como sucedió por ejemplo en Nechí, que la gente entra ya a respetar precisamente esa voluntad popular. Puede ser que en época electoral algunas personas por apoyar a X o Y candidato quedan como enemistados. La idea es que nuevamente los pueblos colombianos, cada municipio se una nuevamente en torno precisamente al desarrollo y a la prosperidad de cada municipio. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros en Convivencia Ciudadana. Muchas gracias Byron a todos ustedes y vamos a seguir informando a los televidentes de este importante canal. Con la dirección general de Felipe Jiménez, Jairo Gutiérrez y Cindy Jauregui. Y este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona. Muchas gracias por estar con nosotros en Convivencia Ciudadana. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago bien. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal, está al aire.